Saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús. Hoy quisiera en la reflexión de la bitácora hablar sobre dos temas: el Evangelio del día y la fiesta o la memoria libre que se conmemora hoy, que es San Nicolás de Bari, en cuya figura se inspiró el famoso Papá Noel. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 9 versículos 27 al 31. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: «Que les suceda conforme a su fe». Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente: «Cuidado con que lo sepa alguien». Pero ellos, al salir, hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas quisiera decir del Evangelio. La primera, me encanta este Evangelio porque, a diferencia de otros pasajes de sanación, Jesús no está tocando, ni dice una palabra fuerte, ni mete dedos en los oídos, ni pone saliva en los ojos, no hace nada de eso. Estos ciegos le van gritando: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y Jesús les hace una pregunta: ¿creen que yo puedo hacerlo? ¿Tienen fe en mí? Y ellos le dicen: «Sí, Señor». Entonces les tocó y les abrió los ojos. Es la fe de estos ciegos. Estos ciegos podrían haberle mentido a Jesús para lograr un milagro, pero Jesús le dijo que suceda según su fe. Dicen creer en mí. Bueno, que suceda según su fe. El Evangelio de ayer decía: «No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos». Yo decía que Dios no quiere cristianos de apariencia, que tengan a Dios en los labios pero no en su corazón, a Dios en sus labios pero no en su obrar. Hay mucha gente que cree en Dios pero no le cree a Dios, a su palabra. Creen en la existencia pero viven en contravía de lo que Jesús manda. Creerle a Dios, pedirle al Señor que purifique, aumente nuestra fe para que sea mi fe en Él la que logre grandes milagros. Porque tenemos gente yendo de un lado para otro, de iglesia en iglesia, de pastor en pastor, de sacerdote en sacerdote, y a veces seguimos más a la persona humana, creyendo que es esa persona la que logrará sanarme. No, me sana el Señor, me sana mi fe en el Señor. Jesús decía ayer que son los que hacen la voluntad de mi Padre los que entrarán en el reino de los cielos. Y es bien bonito el tema de hoy, porque Jesús le dice: cuidado con que lo sepa alguien a los ciegos. Pero ellos salieron y hablaron de él por toda la comarca. No faltará quien diga: es que no podemos callar lo que Dios hizo en mí, no podemos callar lo que Jesús hizo en esos ciegos, había que proclamarlos. Pero si el Señor le dice que se queden callados, es por una razón. Es por una razón. Entonces, en estos ciegos se representan también a muchos cristianos hoy que ponen por encima de la voluntad de Dios su voluntad. Es porque yo siento a Dios, es que yo tengo un don, es que yo tengo esto, es que yo tengo esto. Y se van en contra de la iglesia, en contra de la autoridad. Desobedecen. A mí me encanta un ejemplo de obediencia actual, que es el del Padre Pío, que frente a las dificultades que pudo vivir en medio de su ministerio y con todos los dones y estigmas y carismas que el Señor le había dado, supo obedecer. Cuidado, porque estos ciegos creyeron hacer un bien proclamando que Jesús los había sanado, pero terminaron obstaculizando también la obra del Señor Jesús. Obediencia por encima de mi emoción. Obediencia. Entonces, en eso también está hacer la voluntad de Dios. Y esta es la figura de San Nicolás de Bari, el santo que celebramos hoy. San Nicolás fue obispo de la ciudad de Mira, en Licia, Asia Menor. Corresponde a la localidad turca llamada actualmente Dembre, en el siglo IV, y sus reliquias se veneran en Bari, Italia. Dice, fue tan popular en la antigüedad que se le han consagrado en el mundo más de 2000 templos. Era y es invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y cuando la situación económica se ponía difícil y la gente conseguía por su intercesión favores admirables. Según muchas historias, ya desde el nacimiento de San Nicolás los prodigios se suceden uno tras otro.
Desde niño se caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre pobres. Decía a sus padres: sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto. La generosidad es una virtud que siempre se ha asociado a este santo. Fue ordenado sacerdote. Al morir sus padres, fue heredero de una inmensa fortuna, la cual repartió entre los pobres y se fue a un monasterio. Después de visitar Tierra Santa, llegó a la ciudad de Mira, Turquía, donde fue elegido obispo. Desde 1624 a 1931, la figura de San Nicolás tuvo una transformación hasta llegar al Papá Noel actual. Hasta su nombre tiene una historia, tanto que pasar de San Nicolás a Santa Claus, de Santa Claus a Papá Noel, tiene toda una historia bastante larga para un video de reflexión. La leyenda actual, ¿qué dice de Papá Noel? Que vive en el Polo Norte, que junto a duendes navideños hace regalos y que aquellos que le envían cartas, él va y les lleva el regalo. Eso no lo hizo San Nicolás de Bari. Yo lo que quiero no es sembrar una polémica sobre San Nicolás o Papá Noel. Lo que quiero es que no olvidemos que el centro de la Navidad es Jesús. Jesús nació en Belén, no en el Polo Norte. Lo rodeaban animales. En el pesebre el famoso burro y la vaca, no los renos. Papá Noel no es el centro de la Navidad. La Navidad es Jesús. No apartemos nuestra mirada de Él. No apartemos nuestra mirada de Él. Ojalá podamos leer la carta que el Papa Francisco escribió en torno al pesebre. Bien hermoso para leerla personalmente y en familia, para volver a recordarnos aquella sencillez y humildad que nos invita a vivir el niño de Belén. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír, que oiga. ¡Feliz día! Fuerte abrazo.